A mí no me gusta hablar en las organizaciones de absentismo, sino me gusta hablar de ausencias, ¿no? Y para ello primero tenemos que definir en nuestras organizaciones qué es la ausencia, ¿no? Y para mí la ausencia es todas aquellas horas que el trabajador no trabaja según aquello que tiene estipulado según su contrato de trabajo, ¿no? Para poder cambiar este paradigma y este cambio cultural, pues tenemos que trabajar dos ejes fundamentales en las organizaciones, que es la norma y es la conciencia, ¿no? Tenemos que trabajar esos dos ejes para cambiar de la cultura de la gestión del absentismo a una gestión de ausencias, ¿no? Esta gestión de ausencias pues debe de influir más en el trabajador mientras que está en nuestra organización y está trabajando, más que preocuparnos de que cuando no está, ¿no? Porque el trabajador en su balanza de decisión pues decide si viene o no viene al trabajo, y ahí es donde tenemos que trabajar y donde tenemos que hacer que el trabajador esté comprometido con nuestra organización y dentro de esa balanza quiera venir a trabajar.